Buenos días con todos los participantes de nuestra actividad Martes de Divulgación Científica. En esta fecha, 3 de junio del 2025, se va a hacer la exposición del tema Uso de la ecocardiografía en el cierre percutáneo de ductus arterioso persistente en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Nuestro ponente el día de hoy es el doctor Alex Catalán Cabrera. Es médico pediatra y subespecialista en cardiología pediátrica, con formación en la Universidad Nacional de Trujillo. Actualmente se desempeña en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja como coordinador de hemodinámica, donde brinda atención especializada a niños con enfermedades cardíacas. Su labor destaca en el enfoque humano, ético y basado en evidencia, contribuyendo activamente a mejorar la salud cardiovascular infantil. Doctor Alex Catalán, bienvenido. Puede iniciar su exposición. Buenos días, gracias por la invitación. Eh, Como antecedente podemos mencionar pues que el instituto desde que se inició y sus labores se ha venido haciendo este tipo de procedimiento y obviamente pues con muchos años antes en otras instituciones del país y décadas atrás en el mundo, ¿no? También hay que destacar que conforme han ido pasando los años, han evolucionado tanto los materiales con los cuales se puede realizar este procedimiento. Actualmente, pues, en la sala de cateterismo se da un enfoque multimodal. ¿Qué significa eso? Que básicamente se trata de usar varias técnicas, incluso utilizando el ecocardiógrafo, con la finalidad de tratar de disminuir los riesgos que pueda haber en el paciente pediátrico en cuanto, por ejemplo, al uso de contraste, al acceso de la arteria femoral y todo ello, ¿no? Entonces, como dice el artículo, principalmente pues es un estudio comparativo, comparar entre la técnica clásica, que es todo por fluoroscopía, utilizar contraste al acceso de arteria y vena femoral, lo cual en el tiempo pues ha limitado el peso mínimo del paciente, ¿no? Que se estima más o menos que sea pues para esa técnica clásica mínimo 5 kilos. Y obviamente pues eso en el tiempo, a la fecha, eso se ha modificado, ¿no? No solamente por de repente el uso de la ecocardiografía, sino también por los nuevos materiales que se pueden utilizar, lo cual disminuye incluso el perfil tanto arterial como venoso, ¿no? Entonces, basado ya en experiencias y publicaciones previas eh, de, de doctores, principalmente en Asia, es que se inició esta forma de realizar el procedimiento. Los primeros casos, obviamente, pues se realizó tanto la medición ecocardiográfica y luego por angiografía para ver si coincidían, ¿no? Entonces, en base a eso, posteriormente ya se empezó a realizar eh, utilizando la ecocardiografía y básicamente la angiografía como una guía rápida para subir pues directamente al ductus, ¿no? Entonces eso disminuía pues el tiempo de fluoroscopía, que obviamente pues es radiación y también beneficia no solamente al paciente, sino también a los operadores. En cuanto a los médicos que participan en esta actividad, obviamente pues el primer operador, segundo operador,
y no demanda pues el utilizar otro recurso humano como ecocardiografista, ¿no? Entonces eso en nuestro grupo es a destacar, ¿no? Entonces generalmente pues el cierre percutáneo del ductus se indica pues en pacientes sintomáticos que no responden al tratamiento médico anticongestivo. Hay que saber pues que pasado cierto tiempo, de repente pasado el año de edad o quizás antes, ya si persiste este defecto, este ductus, que es como un rezago, que es necesario cuando estamos en la barriga de la mamá, pero después ya eso se va cerrando en las horas, en algunos casos persiste. ¿Y qué condiciones podrían favorecer? De repente la altura, un porcentaje importante de nuestros pacientes son de altura. También que tengan algún síndrome, el más frecuente es síndrome de Down. También pacientes asintomáticos, quizás que se le encuentra también un poco dilatado las cavidades izquierdas. Incluso de manera incidental se le puede encontrar a un paciente un ductus, eh, que lo denominamos sin sintomatología, sin dilatación de cavidades. El cierre es controversial, pero en nuestro país yo diría que se debería hacer a todos porque estamos en riesgo de endocarditis o en este caso en esa zona en la arteritis, ¿no? Ya cuando la presión pulmonaria va subiendo, hay criterios, ¿no? Para poder indicar el cierre de este defecto. Eh, Como que antes era una contraindicación o el cierre en menores de 5 kilos, eso actualmente es relativo, ¿no? Y depende del caso. Ya en pacientes con una enfermedad arterial pulmonar ya establecida, obviamente su cierre es contraindicado. Generalmente, pues nosotros tenemos los clásicos, las clásicas formas de ductus ya reportada por el doctor Krichenko hace muchos años. Eh, Unos, por ejemplo, es el tipo A es como un cono, es el más frecuente, felizmente. El tipo B, vamos a ver, pues que es como una ventana, casi no hay, pues, eh, un tejido que pueda diferenciar, casi está unido y son generalmente grandes, ¿no? El tipo C es como un tubo, tanto pues la parte, en este caso, esto sería la parte, el cabo pulmonar y esto sería el cabo aórtico. Son del mismo tamaño, ¿no? El tipo D casi que viene con varias estenosis, es un poco más fácil, pero no es frecuente. Y el tipo E es más largo, casi al tipo A, pero más larguito. Entonces, felizmente esos son los más frecuentes, A y E, ¿no? Eh, bueno, como les menciono, los dispositivos han aumentado, los que hay en el mercado nacional. Podríamos decir que este de acá es el clásico, ¿no? De diferentes marcas. Actualmente tenemos marcas básicamente dos chinas y una alemana. Y esta forma es una marca americana. Esta forma de los mismos proveedores generalmente son marcas chinas. Y este también, la nueva, este es una que se llama dispositivo multifuncional, nos sirve para muchos defectos. Es muy bueno y también se le ha usado en algunos casos. Eh, Como pueden ver, básicamente pues acá en esta geografía podemos ver la forma cónica de ese defecto en un paciente varón de 6 años que ingresa con insuficiencia cardíaca, dilatación de cavidades izquierdas, ¿no? Eh, Acá podemos ver, acá obviamente, este catéter se llama catéter Pictet, sirve para hacer la angiografía. Obviamente hemos tenido que hacer un acceso arterial femoral y cuando ya vamos posicionando el dispositivo, se tiene que hacer angiografía para poder ver si es que está correctamente posicionado. Acá está el cable de liberación y es como un tornillo. Ya cuando estamos seguros de que está bien ubicado, se
se desentornilla y se libera, ¿no? Entonces, mire, eso es como la técnica clásica, ¿no? Entonces, básicamente, nuestros pacientes que atendemos son de 0 a 18 años. El estudio se realizó entre 2018 y 2022 y como era un estudio comparativo se incluyeron pues en total 108 pacientes. Bueno, se tomó un punto de corte de 3 kilos, ¿no? Obviamente con el ductus con repercusión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se valoraba con ecocardiografía? Igual, ¿no? El cabo pulmonar es una vista supraesternal modificada, donde claramente se ve la distancia del defecto cuando se conecta con la pulmonar. Se llama cabo pulmonar. Y el cabo aórtico es en otra vista. eh, acá se logra medir y acá todo el flujo que pasa, ¿no? Vemos que pues en la aorta abdominal incluso debería pintarse solo rojo, pero acá regresa por la aorta. Y este tipo de onda es como un flujo que regresa hacia la aorta ascendente, ¿no? Entonces el ductus es grande, importante, con mucha repercusión. Eh, perdón, 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 no sé, perdón, perdón. Quiero, eh, quiero eliminar el puntero. Bueno, ahí está. Ya, bueno, mire, es de un caso del estudio. Bueno, cuando se hizo el estudio se utilizó otro ecógrafo, ¿no? Que ya ahorita el ecógrafo es más moderno y las imágenes son mucho más nítidas. Pero para reforzar la idea, acá, por ejemplo, en este corte 4 cámaras tenemos que las cavidades izquierdas se encuentran dilatadas. Acá esta vista es para ver el cabo aórtico, se ve muy claramente. Y acá vemos el flujo hacia la arteria pulmonar que llega por el cabo pulmonar. Entonces se hace la medida, en este caso medía 4 milímetros el cabo pulmonar, y cuando utilizamos o hacemos esta técnica por ecocardiografía, como ustedes ven, en este caso no hay contraste, solamente se ve por la ecocardiografía, utilizamos mínimo una medida 4 milímetros al menos, más que esta. Entonces sería pues de 8 milímetros al menos, ¿no? Siempre considerando también pues el cabo aórtico, ¿no? Que sea grande. Entonces acá, imagínense, estamos con el cable ahí, ya seguimos con le hemos puesto color, y como ven ustedes, pues que este flujo que se veía acá, ahora ya no se ve. Entonces con una buena posición y se ve claramente, se libera y obviamente pues el dispositivo queda ahí ya fijo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que destacar? Acá, por ejemplo, en ¿qué se encontró? ¿Qué diferencias significativas en cuanto al peso? Quizás eh, se encontró una diferencia significativa en cuanto al peso, o sea, en el grupo donde se utilizó la ecocardiografía, eh, el peso promedio fue 6 kilos, a comparado cuando se hizo en geografía de 12 kilos. Quizás eso también nos motivó a bajar un poco más la edad, porque en más pequeños la ventana, cuando hacemos la ecocardiografía, se ve muy claramente, ¿no? Son pocos los casos donde la ventana no es muy buena, y mientras más edad tenga, la ventana de repente tiene un poco más de dificultad, ¿no? Generalmente, miren, pues nuestros pacientes, em, la mayoría vienen de menos de 1000 metros sobre el nivel del mar, pero gran altura, considerado más de 2500, eh, también es importante, ¿no? Es su número, pero igual no se encontraron diferencias entre ambos grupos. Otro punto, que el tipo A es el más frecuente que se encontró en ambos grupos, no hubo diferencia significativa. Quizás en la clase funcional
eh, los pacientitos ahí hubo una diferencia significativa. Y lo más importante, el tiempo de fluoroscopía fue menor al hacerlo con ecocardiografía, y la dosis también fue menor, ¿no? Entonces, esto ayuda, obviamente, pues hablar de radiación eh, es importante, nos ayuda. Entonces bajó la radiación tanto para el operador, incluso también para el paciente. Recordar que estos pacientes o muchos de nuestros pacientes que vienen no solamente tienen un problema cardíaco, sino también tienen otras comorbilidades de estos órganos que, que de repente podrían necesitar otros estudios con radiación, y eso obviamente pues aunque sea contribuir un poco, ¿no? A disminuirla. Entonces, básicamente pues lo que nosotros podemos destacar es de que al utilizar la ecocardiografía transtorácica en la sala de hemodinámica nos ha ayudado bastante en esta patología, ya que como ustedes pueden ver las imágenes son muy claras, eh, y la tasa de éxito de esta técnica es similar a la técnica clásica, ¿no? Definitivamente, el caso que migró el dispositivo básicamente fue por una subestimación del tamaño. Sin embargo, eh, nosotros cuando utilizamos la ecocardiografía valoramos al menos que sea 4 milímetros más. Incluso podría ser más si es que ese cabo aórtico es más grande, ¿no? Entonces, nos permite posicionar un dispositivo más grande y no tenemos problemas de oclusión de la aorta, de la rama izquierda, ¿no? Entonces, el tener el acceso solo venoso es importante porque obviamente pues la compresión va a ser, de repente el tiempo va a ser menor, va a estar la compresión por menos tiempo. eh, Generalmente todos estos pacientes, en el mejor de los casos, al día siguiente están yéndose de alta, ¿no? También hay que destacar la reducción de la dosis y el tiempo de radiación, lo cual hubo una diferencia significativa. También el tiempo del procedimiento, ¿no? Que fue menor. Cuando se realiza o se utiliza la ecocardiografía, bueno, pues la planificación es importante. Se le realiza una ecocardiografía, obviamente, pues cuando ya el paciente está intubado, haciendo todas las medidas, y ya sabemos cuál vamos a utilizar, entonces se prepara todo, y en sí el procedimiento pues demora 10 minutos en promedio, ¿no? El uso de contraste también es importante porque hay algunos pacientes, obviamente, que como lo mencioné, tienen otras comorbilidades de repente renales, entonces eso nos ayuda, ya no usamos contraste, entonces el riesgo disminuye. El acceso arterial, ya no se hace el acceso arterial, eh, y en más pequeños, obviamente, tener un acceso arterial a veces podría condicionar a veces complicaciones como trombosis, etcétera, en más pequeños, ¿no? Considerando, por ejemplo, el paciente de 3 kilos, 4 kilos. Entonces, la utilización de la ecocardiografía transtorácica y la fluoroscopía es una estrategia válida frente a la realizada solo por fluoroscopía, ¿no? Y angiografía, sin aumento de las complicaciones que pueden ocurrir durante el procedimiento. Entonces, eso básicamente, y obviamente pues como tenemos a la mano el ecocardiógrafo, nosotros somos testigos ahí de cómo la función del ventrículo izquierdo a veces se compromete cuando el ducto sí es un poco más grande, ¿no? Entonces, esa función baja, pero es transitoria, ¿no? En el tiempo, en los meses, quizás en el primer mes, se va recuperando la función. Entonces, consideramos pues que es un estudio que puede ayudar en el tratamiento, en la forma de tratamiento de estos niños, ¿no?
y que puede ser socializada en otras instituciones. Eh, bueno, lo importante es que si es que hay algunas preguntas, dudas, eso sería lo más importante. Por mi parte, les agradezco su atención. Doctor, muchas gracias por su buena ponencia. Acá hay una pregunta. A ver, parece que hay una pregunta. Ah, no, eran unos agradecimientos básicamente. Bueno, Claro, bueno, quizás eh, no sé los participantes en qué grupo profesional estén, pero básicamente sean personal de enfermería, médicos pediatras, etcétera, todos tienen una función y bueno, el diagnóstico no siempre se hace en el instituto, ¿no? Especialmente es un defecto frecuente y obviamente pues en eso se hace, diagnóstico a veces se hace de repente, la mayoría de nuestros pacientes son de provincia, entonces se hace en provincia. La cosa es saber referir de manera oportuna para, para el tratamiento también que sea oportuno, ¿no?